Los misterios del antiguo Egipto y sus secretos ocultos. Estas tumbas representan la tecnología de la resurrección. Crearon monumentos verdaderamente asombrosos. Algunos de sus mayores logros, perdidos bajo la arena y el agua del Valle del Nilo. Hasta ahora. Imagínense si pudiéramos drenar los océanos o vaciar el desierto para revelar los secretos que hay debajo. Ahora podemos. Usando la última tecnología de escaneo submarino, perforando los océanos y la arena, convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, ¿pueden los científicos resolver el misterio del Faro de Alejandría y recrear una de las maravillas antiguas del mundo? ¿Por qué un faraón construyó 15 fuertes inmensos cuando ninguno de ellos vio una gran batalla? Es una era olvidada en la historia de Egipto porque perdimos el acceso a estos monumentos. ¿Y qué es lo que revela una flota de barcos enterrada a 10 kilómetros del Nilo, sobre el original Valle de los Reyes de Egipto? El antiguo Egipto, una de las más grandes civilizaciones de la Tierra, ha existido durante 3000 años. Su gente desarrolla un lenguaje escrito notable usando imágenes y símbolos. Ellos adoran a dioses extraños y construyen 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo. La primera, las grandes pirámides de Giza. Los antiguos determinaron las 7 maravillas porque cumplían ciertos criterios. Era el ingenio del diseño, pero tenía que haberse construido a una escala verdaderamente colosal. La segunda maravilla antigua de los egipcios es el Faro de Alejandría. Conocida como el Faros, está construido a gran escala como las otras maravillas, los jardines colgantes de Babilonia y el Coloso de Rodas. De las 7 maravillas, solo las pirámides sobreviven ahora. Pero a medida que las aguas del delta del Nilo son drenadas, ¿puede la maravilla arquitectónica, el Faro, volver a la vida desde los mares que rodean el puerto de Alejandría? Y recreado con precisión por primera vez, una visión que alguna vez deslumbró al mundo. El Faro clasificó como una de las 7 maravillas del mundo porque era algo que nunca se había visto antes. Algunas personas dicen que el Faro podía verse a 48 kilómetros mar adentro. El Faro de Alejandría es una obra maestra tecnológica y arquitectónica. Construido en el siglo III a.C., es la gloria suprema de una nueva ciudad capital, fundada por el conquistador del antiguo Egipto, Alejandro Magno. Alejandría lo era todo en esa época. Algo comparable con los Campos Elíseos en París o el Times Square en Nueva York. Alejandría era todo eso y más. Era la ciudad más hermosa que el mundo hubiera visto. Los nuevos gobernantes de Egipto quieren que el Faros envíe un mensaje grande y simple. Querían mostrar cuán poderosa era la ciudad y necesitaban un letrero, una gran pancarta que dijera «Bienvenidos a Alejandría». Faros fue creado principalmente como un hito. Pero una vez que el poder de Egipto se ha desvanecido, el famoso Faro de Alejandría cae en mal estado. La tierra debajo de él desaparece lentamente en el mar, y en el siglo XIV finalmente se derrumba después de ser golpeado por un terremoto. Se cree que el Faros está perdido aquí, debajo de 7 metros de agua, a la entrada del puerto de Alejandría. Ahora, un equipo francés de arqueólogos está tratando de redescubrir su verdadera magnificencia.
Usando la última tecnología de imagen submarina, están buscando pistas en el lecho marino. Su objetivo es reconstruir digitalmente por primera vez esta perdida antigua maravilla del mundo. Liderando la investigación está la arquitecta y arqueóloga Isabel Harry. Ella ha estado buscando la verdad sobre el faro de Alejandría durante más de 20 años. Siempre resulta muy gratificante trabajar en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaría mintiendo si dijera lo contrario. El equipo de Isabel está trabajando en uno de los sitios arqueológicos subacuáticos más grandes del mundo. Investigan algunos misteriosos bloques de granito. Estos notables restos son claramente hechos por el hombre. ¿Podrían ser de la antigua maravilla perdida? La tarea de Isabel es descubrir las verdaderas dimensiones y el diseño de faros. Pero su trabajo se hace más difícil por los relatos tan contradictorios sobre cómo era realmente. Nos encontramos con estas imágenes extraordinarias del faro. Las diferentes impresiones de los viajeros y artistas del pasado hicieron que la apariencia real del faro fuera un misterio. Aquí se representa como la Torre de Babilonia. Aquí como un edificio muy clásico, con pisos uno encima del otro, con puertas que se abren a habitaciones muy misteriosas. Con el tiempo, las ideas sobre faros se volvieron aún más fantásticas. Uno de los autores decía que Faros era tan excesivamente alto que si se arrojaba una piedra desde la parte superior del faro, llegaría a tierra en 2 o 3 días. No es cierto, pero dice algo sobre cómo esas personas veían al faro. ¿Dónde está la verdad? ¿Los bloques de granito bajo el agua proporcionarán respuestas? Para descubrirlo, el equipo de Isabel usa una técnica llamada fotogrametría, capturando miles de imágenes detalladas de todo el inmenso sitio. Tenemos una vista más cercana en el mapa. Es el bloque número 1003. ¿Crees que podemos ir más allá? ¿Podemos ir más hacia el norte? Después de 28 semanas de buceo y con 50,000 fotografías, Isabel tiene los datos que necesita para finalmente descubrir los secretos de Faros. La combinación de estos datos únicos con los gráficos de computadora de última generación significa que por primera vez las aguas que rodean el puerto de Alejandría pueden drenarse. A medida que el Mediterráneo comienza a vaciarse, aparecen formas sorprendentes. Cerca de 3,000 bloques de granito, dispersos en una hectárea del lecho marino. No son formaciones rocosas naturales. Claramente es el trabajo de manos humanas. Bases de estatuas, trozos de pilares, todo de un edificio de proporciones monumentales. Las ruinas sumergidas de una auténtica maravilla antigua. El faro de Alejandría. Devuelto a la luz del día por primera vez en 600 años. El trabajo de Isabel ya ha entregado una revelación. Algunos de los bloques del paisaje drenado son una clave crucial de la forma de faros. Drenar el sitio nos ha permitido ver el faro. Incluso hemos encontrado bloques que podrían haber formado las piedras angulares, pero no se encontraron bloques bajo el agua que indiquen que las paredes eran inclinadas. Las paredes eran rectas. Esta es la primera prueba física del diseño del faro. Un gran avance en todos los conocimientos previos. Pero unir el resto del rompecabezas submarino sigue siendo un gran desafío. Es un rompecabezas. Básicamente uno de 3,000 piezas que deben tratar de encajar entre sí y podrían encajar o tal vez no. Y además, faltan algunas partes cruciales del rompecabezas que fueron llevadas a museos en excavaciones previas. Pero una pieza importante yace muy cerca, abandonada en el muelle. Este es probablemente el mayor descubrimiento encontrado en el sitio.
¿Pero qué es? Aquí tenemos una parte lateral de un marco de puerta. Lo sabemos porque este es el lugar donde habría estado colocada la puerta. Sigamos. Esta ranura está cuidadosamente tallada como el marco para una puerta enorme. E increíblemente, Isabel puede hacer coincidir la forma distintiva del marco con otras piedras que yacen bajo el agua. Todas deben ser piezas del mismo portón. Al unir este enorme fragmento de casi 12 metros de largo junto con todos los otros fragmentos, podemos reconstruir una puerta, una de las piezas más importantes del sitio. Ahora, por primera vez, es posible recrear la puerta del faro. La entrada a una maravilla del mundo antiguo. Bien, ahora podemos conectarlo con los dinteles. ¿Sí? ¿El vertical? ¿Así? Perfecto. Así, excelente. El sitio drenado revela los fragmentos perdidos del marco gigante de la puerta. Usando las imágenes escaneadas del lecho marino, quedan al descubierto sus enormes bloques. La tecnología de gráficos por computadora revierte los siglos. Las piezas del marco de la puerta encajan perfectamente. Y dentro del marco de granito, una gran puerta de madera fue sujetada alguna vez. Todo alcanzando 12 metros de altura y pesando más de 200 toneladas. La entrada del faro es restaurada en el lugar donde cayó. Una pieza monumental de arquitectura que empequeñece a cualquiera que la cruce. Por primera vez, una parte del faro de Alejandría se reconstruye con precisión. Pero ¿cómo se ve el resto del faro? ¿Y realmente se merece su título como una maravilla del mundo antiguo? La arqueóloga Isabel Harry continúa buscando la verdad sobre el faro de Alejandría. Los informes históricos son contradictorios, pero la mayoría está de acuerdo en una cosa: que Faros tiene 3 niveles distintos, cada uno con una forma diferente. Isabel se dirige al lugar donde se cree que estuvo el faro, ahora el sitio de otro gran edificio, el fuerte de Cat Bay. Construido en 1477, solo 42 años después de que las ruinas del faro fueron vistas por última vez. Dentro, una pista intrigante. Isabel cree que su mezquita es una réplica a pequeña escala de Faros. Realmente se tiene la impresión de estar en el antiguo faro, aunque la escala no es la misma, pero existe esa sensación de espacio todavía presente que podemos sentir a nuestro alrededor. La torre principal es cuadrada. Arriba está rematada por una sección octagonal y luego circular. La teoría de Isabel es que los arquitectos de la mezquita intentaron que fuera un tributo al edificio más famoso de Alejandría. Entonces, ¿Faros tiene esta forma? Para resolver este misterio, Isabel necesita comparar sus datos 3D con informes históricos y descubrir la verdadera escala de Faros. Algunas dimensiones fueron registradas por viajeros medievales. En 1166, Al-Balawi de España escribió una descripción precisa del faro, informando que tenía 300 codos de altura. Más de un siglo después, el erudito marroquí Ibn Battuta registró el espesor de las paredes de Faros en 10 palmos. El problema es que estas unidades se han perdido en la historia. Hasta ahora. Hay un avance proveniente del marco de la puerta reconstruida de Faros. Su borde exterior revela el grosor exacto de la pared externa del faro. La dimensión registrada también por Ibn Battuta siglos antes. Sus 10 palmos son iguales a 2 metros y 7 centímetros.
Es un descubrimiento increíblemente gratificante. Ahora podemos descifrar los textos de Ibn Battuta y los textos de Al-Balawi. Es un progreso asombroso. La conversión de unidades medievales a medidas modernas precisas revela la verdadera escala de faros por primera vez. La combinación de toda la evidencia submarina con las descripciones de Al-Balawi resuelve un rompecabezas centenario, revelando 3 torres que coinciden con el diseño de la mezquita, lo que hace posible reconstruir una antigua maravilla perdida con un detalle exacto. Las estatuas de los museos de Alejandría vuelven a sus hogares originales. Faros, que se cree que estaba revestido de piedra caliza, se eleva casi 100 metros hacia el cielo. El tamaño de un edificio de 32 pisos. Es una de las estructuras más altas del mundo antiguo. Y se cree que todo está coronado por una maravilla de la tecnología antigua. Fuegos y espejos de hierro que reflejan la luz y la gloria de Egipto hacia el mundo más allá. Podría haberse parecido a los primeros rascacielos construidos en Chicago a finales del siglo XIX. Es realmente una estructura fabulosa. Los antiguos determinaron las 7 maravillas porque cumplían con ciertos criterios, por lo que Faros satisface todos los antiguos criterios del diseño innovador de lo que realmente se construyó y que en verdad era imponente. Lo más importante es que Faros marca la entrada al antiguo Egipto y al poderoso río Nilo. Con más de 6.000 kilómetros de largo, el Nilo es el río más largo del mundo. El Nilo era medular en el antiguo Egipto. Fue la inundación estacional la que trajo este rico lodo mineral negro y lo depositó en los campos y lo hizo fértil. De hecho, eso impulsó la civilización del antiguo Egipto. Sin el Nilo, eso no habría pasado. Hace 6.500 años, los agricultores hacen de estas riberas su hogar. Y nace una civilización. A 9 kilómetros al oeste del Nilo, drenando no el agua, sino la arena, se revela un antiguo misterio, conocido como los barcos de Ábidos. Fue completamente inesperado encontrar una flotilla fantasma en medio de la nada. ¿Por qué hay una flota de barcos bajo las arenas del desierto egipcio? El egiptólogo Matthew Adams ha excavado los misteriosos barcos de Ábidos durante 30 años. Uno nunca se lo imaginaría al mirar este pedazo plano de desierto que debajo de la arena hay uno de los descubrimientos más notables que se han realizado en la arqueología egipcia. Los barcos que excavó se han vuelto a enterrar en la arena para ayudar a preservarlos para el futuro. Antes de eso, habían estado sin ser molestados durante 5.000 años. ¿Fue este el resultado de una gran inundación del río que iban navegando por aquí y quedaron varados? Es un entorno bastante extraño para un grupo de barcos así. Pensarías que tal vez era un muelle seco, o tal vez un área por donde el Nilo alguna vez fluyó. A lo largo de su historia, el Nilo cambió de rumbo, pero nunca fluyó por aquí. Ábidos se encuentra en una meseta desértica fuera del alcance del río. Entonces, si el Nilo no trajo estos barcos aquí, ¿qué lo hizo? Para averiguarlo, el equipo de Matthew examina la ubicación de los barcos y el terreno circundante. El mapeo satelital preciso puede revelar el extraordinario mundo que se encuentra debajo. La combinación de estos datos con las últimas imágenes por computadora permite que el desierto egipcio se vacíe de arena grano por grano, para resolver un antiguo misterio.
El desierto comienza a revelar sus secretos. No un barco, ni 2, sino 14. Los fragmentos supervivientes de madera revelan que miden 18 metros de largo. Todos cuidadosamente alineados en paralelo. Es la flota enterrada más antigua jamás descubierta. ¿Pero a quién le pertenece? Reconstruir los barcos revela una pista de inmediato. Estas no son simples piraguas. Tampoco son barcos hechos de juncos. Son embarcaciones de remo importantes, con espacio para hasta 30 remeros. Más revelador aún es la forma en que están hechos, de tablones de madera cuidadosamente trabajados, y todos unidos con cuerda. Son los primeros botes de tablas que tenemos en esta área, y como símbolos de estatus son importantes. Hace 5.000 años, esta era la tecnología náutica de vanguardia. Es como tomar un auto deportivo hoy y enterrarlo en el desierto en alguna parte. Y en el antiguo Egipto, solo una persona puede permitirse una inversión tan inmensa. Solo el rey podría gastar recursos a este nivel y estaba en condiciones de deshacerse de una flota real de este modo. Los 14 barcos pertenecen a un faraón. ¿Pero qué están haciendo abandonados en el desierto? Para desentrañar el misterio de los barcos de Ábidos, el egiptólogo Matthew Adams busca pistas sobre la arena. Justo al lado de la flota enterrada se encuentra una enorme ruina de adobe. Aquí Matthew encuentra evidencia de un antiguo sistema de creencias que podría ayudar a explicar este secreto en el desierto. Estas enormes paredes crearon una especie de ambiente religioso donde uno de los primeros reyes de Egipto era venerado. Las excavaciones revelan ollas antiguas que alguna vez contuvieron comida y cerveza. Las ceremonias tuvieron lugar aquí, enfocadas en este rey como una especie de figura divina. De algún modo, estos barcos son parte de esta expresión religiosa y están conectados con la actividad de estos reyes antiguos. Este recinto está construido para que los antiguos egipcios adoren a su faraón como un dios desde el año 2700 a.C., 200 años antes de las grandes pirámides y más de 1000 antes de Tutankamón. Pero ¿cuál es la conexión entre esta adoración temprana de un faraón y la flota misteriosa? Un examen más detallado de los barcos drenados revela la respuesta. Alrededor de cada uno hay una curiosa cubierta de adobe. Las paredes de ladrillo siguen la curva de los barcos, cubriéndolos completamente de popa a proa. Devolverlos a su estado original revela aún más. Construido sobre la superficie del desierto, cada caja de ladrillo encierra completamente un solo barco, y todos están cubiertos por una capa de yeso blanco, creando 14 tumbas de barcos. Al poner los marcos nuevamente en su lugar, no habrías visto los barcos, los cascos de madera. Verías las estructuras de ladrillo de las tumbas. Las tumbas de los barcos están diseñadas para ser muy visibles. Este yeso habría atrapado la luz del sol cuando fueron construidos. Vistos a distancia, todos habrían brillado en el desierto. Y todo para honrar a un faraón. Al igual que las ofrendas que se entregaron
en su beneficio dentro del monumento, el pan, la cerveza y el vino, los barcos deben representar una especie de ofrenda para él. ¿Qué creencias inspiran a los antiguos egipcios para crear todo esto y para colocarlo tan lejos del Nilo, donde realmente viven? A 1,5 kilómetros de distancia hay otra pista. Esta extraña arquitectura subterránea se construye en la misma época en que son dejados los barcos en el desierto. Es el último lugar de descanso de uno de los primeros faraones de Egipto. Este es el lugar donde el rey terminó su vida e hizo la transición de aquí hacia el otro mundo, donde tendría su vida eterna. La tumba está diseñada para asegurar que el difunto faraón pase a otro reino conocido como el Más Allá, provisto de todas las posesiones esenciales que necesita: comida, bebida e incluso sus sirvientes, ritualmente asesinados para servir a su amo más allá de la tumba. Estas son las cámaras en las que fueron sepultados los cortesanos y los criados que fueron sacrificados para acompañar al rey al siguiente mundo. Y con toda su agrupación, el rey en su cámara funeraria, su recinto funerario y los barcos que fueron enterrados a su lado, todo ese conjunto está siendo trasladado de este mundo al siguiente para estar disponible para él. Al igual que los cortesanos muertos, la flota real está ahí para servir al faraón en el Más Allá, para que él pueda navegar por el Nilo celestial durante toda la eternidad. Los barcos de Ábidos marcan el comienzo de una creencia en el Más Allá que, finalmente, crea las pirámides y el Valle de los Reyes. Y más signos de esa conexión todavía están ocultos bajo la arena. Es por esto que el equipo de Matthew lleva a cabo una magnetometría. Esto detecta variaciones en el campo magnético del suelo para revelar estructuras subterráneas que no se han visto en miles de años. Caminamos por ahí a diario, pero no vemos todo esto. Los datos revelan los orígenes de la obsesión de Egipto por la vida en el Más Allá. Todas estas líneas oscuras que podemos ver aquí son paredes de estructuras enterradas. Hay grandes y pequeñas. Identificamos estas como tumbas, lo cual convierte a esto en un cementerio desértico gigantesco. Es un descubrimiento asombroso. El remover la arena del resto de la meseta expone el cementerio real más remoto del antiguo Egipto. Un paisaje diseñado con un solo propósito: resurrección. La combinación de datos de los estudios y excavaciones con imágenes generadas por computadora revela la tumba del faraón que está abajo. Pero ahora, al quitar la arena, surgen otros 9 grandes complejos subterráneos. Al menos 10 tumbas reales llenan el suelo del valle. Construido más de 1000 años antes que el Valle de los Reyes, esta es la original ciudad de los muertos del antiguo Egipto. Y cerca, más recintos rituales donde se adora a los faraones. Y las tumbas de los barcos reales. Es el paisaje en Ábidos el que revela la razón por la cual todas estas estructuras están construidas tan lejos del Nilo. Todo se encuentra a la entrada de un estrecho desfiladero. La entrada al Más Allá. Creo que es probable que los antiguos egipcios vieran este cañón como el camino que conducía a la tierra de los muertos. El sol se ponía en el oeste era donde estaban los muertos, ese era el otro mundo, y este cañón conduce directamente en esa dirección. Las personas que construyen este sitio sagrado creen que todo lo que se coloca aquí está destinado a unirse al faraón en la otra vida. Ábidos es vital porque es la primera área donde estos faraones son depositados en tumbas y tratados
de manera especializada con regalos para el más allá. Y eso continúa por milenios. La tradición que comenzó con los barcos de Ábidos se puede ver 200 años más tarde en la tumba de la pirámide del rey Keops. Su cuerpo momificado acompañado por un barco ceremonial. Alrededor de 1200 años después, el niño rey Tutankamón es sepultado con 35 barcos modelo, asegurándose de que en el más allá, cada faraón pueda navegar por el tan importante Nilo. Los antiguos egipcios son maestros constructores. Sus espectaculares tumbas y templos pueblan más de 1000 kilómetros del valle del Nilo. Pero drenar las aguas detrás de la presa de Asuán revela algo muy diferente. Uno de los mayores proyectos de construcción después de las pirámides. Una serie de 15 fuertes gigantescos. Al pensar en el antiguo Egipto, pensamos en una sociedad pacífica, en templos y tumbas. No pensamos en los militares. Y los fuertes que los militares egipcios construyen aquí son inmensos. Tan avanzados tecnológicamente como los castillos de la Europa medieval, que no fueron construidos por otros 3000 años. Sin embargo, hay poca evidencia de que alguno de ellos viera una batalla. ¿Podrá el drenado del Nilo revelar el verdadero propósito de los misteriosos fuertes? Por más de 50 años, los fuertes del antiguo Egipto se pierden bajo las aguas del lago Nasser. Su propósito exacto es un misterio para los arqueólogos. Verlos en el lecho del lago es imposible. El sedimento hace que las aguas sean impenetrables para las cámaras. Y bucear aquí puede ser fatal. Pero hay una pista. La arqueóloga Laurel Bestock está viajando a su ubicación remota en las profundidades de Sudán, cerca del extremo sur del lago Nasser. El fuerte de Uronarti, uno de los últimos fuertes supervivientes en la frontera sur del antiguo Egipto. Laurel está fascinada por estos fuertes olvidados y ha estado excavando el Uronarti durante 6 años. Pensé que nunca podría ser capaz de ver y mucho menos estudiar personalmente este lugar. Y el que finalmente pudiera venir aquí fue un descubrimiento realmente profundo, un cambio en mi carrera profesional. Laurel está buscando evidencia que le ayude a revelar los secretos de los fuertes que se encuentran bajo las aguas del lago Nasser. El fuerte de Uronarti fue construido alrededor de 1850 a.C., en una época conocida como el Reino Medio. Está a 300 kilómetros al sur del territorio del antiguo Egipto, en lo que alguna vez fue tierra de nadie. Esto representa el borde del mundo conocido para los egipcios. Egipto está detrás de mí por el Nilo. Ese es el mundo familiar, donde los egipcios se sentían como en casa. Sabían cómo comportarse en este lugar. Es una cultura y un paisaje juntos. Y por ahí está el resto de la antigua África. Y ese es un lugar que los egipcios realmente conciben como aterrador. Es donde ven a las personas e incluso el paisaje como una amenaza para su orden. Más allá de Egipto se encuentra la tierra de Nubia y el reino de los cusitas. Sus temibles guerreros atacan a Egipto desde el sur. Así que los faraones necesitan asegurar su territorio. Las pistas sobre cómo lo hacen se pueden encontrar en Uronarti. Uronarti está construido para la defensa. Es difícil imaginar un espacio más difícil de atacar. Llegas a esta colina empinada y te encontrarás con esta enorme entrada fortificada. Estamos entre los restos de lo que eran 2 torres, incluso más gruesas que las paredes de Uronarti. Pueden ver qué tan grande es el ladrillo aquí. Incluso está reforzado. Pueden ver cómo los restos de vigas que atraviesan las paredes y que habrían actuado como barras de refuerzo junto con el concreto.
El fuerte de Uronarti es un poderoso elemento de disuasión para los cusitas hostiles, pero apenas es una fracción del poderío militar que el antiguo Egipto está a punto de desatar sobre su enemigo. La mayor parte de esa maquinaria militar ahora se encuentra debajo del lago Nasser, uno de los embalses más grandes del mundo. Los fuertes se pierden para siempre cuando Egipto construye la alta presa de Asuán en 1960 para producir energía hidroeléctrica y controlar el riego. Las crecientes aguas amenazan algunos de los mayores monumentos de Egipto. Y así comienza una de las operaciones de rescate arqueológico más grande del mundo, que involucra a 15 países y más de $72 millones. Los monumentos que no se pueden mover son excavados y registrados, incluidas las fortalezas perdidas del antiguo Egipto. Hoy, uno de los conjuntos arqueológicos más completos de la época se conserva en la Egypt Exploration Society. Primero, ve cuán grandes eran estas fortalezas. Y revela algunas pistas tentadoras. Pero desde que esto fue tomado, ¿todo desapareció? Completamente inundado, sí, por desgracia. Increíble. Esta es la razón por la que todos estamos muy agradecidos con la misión que ha excavado y registrado todos estos fuertes. Hoy los investigadores están analizando esta evidencia para descubrir por qué los egipcios necesitaban hasta 15 fuertes. Con estos datos y la última tecnología de gráficos por computadora, es posible drenar las aguas del lago Nasser. 44 billones de galones de agua son retirados del Nilo, revelando lentamente un mundo de 4.000 años de antigüedad. Viajando al sur, más allá del antiguo Egipto, aparece el fuerte Iken. Luego, el fuerte Askut. Más hacia el sur, dos más, los fuertes Kuma y Senna. En total, suman 15 fuertes. Con una extensión de 300 kilómetros, es la frontera fortificada más larga del mundo, a lo largo de este tramo estratégicamente importante del Nilo. Debido a que el río Nilo era la vía principal hacia arriba, los fuertes estaban dispuestos de norte a sur, deteniendo toda invasión desde el sur hacia el norte. La muralla de fuertes transforma el Nilo en una barrera formidable contra los cusitas. Pero ¿por qué los antiguos egipcios necesitan dominar un territorio que está mucho más allá de su núcleo? Hay una pista en la inscripción en un fuerte. Revela que gran parte de la frontera se creó para satisfacer la ambición militar de un faraón. He formado mi frontera más al sur que mis padres. ¿Y cómo se jacta de aplastar al enemigo cusita? No son personas que uno respete. Ellos son miserables. Capturé a sus mujeres, fui a sus pozos, maté a su ganado, corté su grano y le prendí fuego. Reclamaron este territorio como suyo al construir estas fortalezas y dijeron, esto es Egipto ahora. Estos fuertes representan una especie de consolidación del poder del faraón. Pero ¿por qué el antiguo Egipto necesita tantos fuertes construidos en una escala tan masiva? ¿Podrían haber sido construidos para proteger algo aún más valioso que el poder de un faraón? Cuando la presa de Asuán en Egipto se construye en 1960, el fuerte más grande en desaparecer bajo del lago Nasser es el fuerte Buen. Oculta en su interior hay evidencia de los secretos militares del antiguo Egipto. El drenado del agua del lago Nasser revela rastros del fuerte Buen, no vistos por más de 50 años. Al combinar los datos arqueológicos con gráficos 3D por computadora, se reconstruye el fuerte Buen.
revelando el centro neurálgico de la frontera del antiguo Egipto por primera vez. Y es algo colosal. La vasta huella del Buen cubre un área 20 veces más grande que el fuerte Uronarti. Su muro perimetral, un circuito de 1,5 kilómetros. Los muros de 11 metros de altura dominan la orilla del río. Este es el fuerte Buen en toda su gloria original. Y todo en él está diseñado para intimidar. Realmente muestra el poder del Estado. Lo expone, así que no es solo un símbolo para los egipcios, también para otras personas. Estas fortalezas eran sobre el poder militar, eran sobre dominación. Uno de los propósitos del monumento es ser imponente. La escala monumental del Buen está diseñada para aterrorizar al enemigo cusita y exhibir con orgullo una arquitectura militar tan avanzada que hace que cualquier ataque sobre ella sea fútil. Lo que es increíble es que si te dijera que todas las características que encuentras en las fortalezas medievales europeas ya estaban en vigor en esos fuertes de ladrillos de barro del 2000 al 1800 a.C. en Egipto, dirías, no, te equivocas. 3000 años antes de que se construyan los famosos castillos de Europa, el fuerte Buen tiene un foso seco, una entrada fortificada, almenas defensivas y sofisticadas aspilleras con un arco de disparo de 180 grados. Básicamente, todo lo que te podría encantar de un fuerte medieval ya lo tenían en los fuertes del Reino Medio en Egipto. Parece que el poder intimidatorio de los fuertes logra su objetivo. En las investigaciones arqueológicas aquí no surge casi ninguna evidencia de lucha. ¿Es esta falta de violencia una pista de que la frontera del Nilo tiene un propósito totalmente diferente? La evidencia se encuentra muy adentro del fuerte Buen. Los arqueólogos creen que dentro de la ciudadela se encuentra un complejo de enormes silos para almacenar granos preciosos. Con el tamaño de esos graneros podrían tener mucha más comida de la necesaria para las personas que habrían vivido en Buen. Y esa es una pista importante en términos de la actividad económica en ese entonces. Egipto está intercambiando grano por oro. Los fuertes no solo dominan a los vecinos del sur del antiguo Egipto, sino que también protegen las rutas comerciales de las minas de oro de Nubia. Para los egipcios, el oro es muy importante, y Nubia es la fuente principal. Los faraones y sus súbditos más ricos usan oro y cubren sus ataúdes con él como un máximo símbolo de poder. La construcción de fortalezas fue un intento de imponer un monopolio comercial sobre el oro que venía del sur, y para asegurarse que todo ocurriera a través del Estado egipcio. Nadie puede atravesar este tramo de 300 kilómetros sin ser detectado. Lleno de soldados, los fuertes forman un sistema de vigilancia efectivo diseñado para atrapar ladrones, contrabandistas e invasores. Al garantizar que todo el comercio se realice dentro de las fortalezas, Egipto obtiene lo mejor para sí mismo. Estos son los Fort Knox del mundo del antiguo Egipto. Comercian con oro y lo defienden de los ataques. Dentro del fuerte Uronarti y el fuerte Buen, hay pistas sobre la escala de esa operación. Este espacio fue una casa cuartel y es un patrón que vemos repetido en toda la fortaleza. Buen revela muchos cuarteles similares divididos en áreas comunales más grandes y habitaciones más pequeñas que los arqueólogos identifican como dormitorios. Podemos calcular cuántas personas pudieron haber dormido en la fortaleza en un momento dado. El espacio de aquí es bastante decente, y si piensas en los soldados uno al lado del otro, podrías alojar a 10 en esta habitación sin problemas. Y soy bastante alta para un egipcio antiguo.
Pero si estoy aquí, con mis compañeros a mi lado, puede haber 10 más sin problema. Sumándolos, se estima que Euronarti podría albergar a 400 soldados. Y Buen a miles más. Así que están viendo una instalación multifuncional, multipropósitos, que era vibrante y estaba viva como una pequeña ciudad dentro de sí misma. A total capacidad, todo el sistema de fortalezas podría albergar a 10.000 soldados, escribas y oficiales. Operar una frontera tan avanzada en tierras remotas es el pináculo del logro militar del antiguo Egipto. Una hazaña organizativa en una escala similar a la construcción de las grandes pirámides. Pueden ver cómo esta arquitectura permite esta actividad y a esta bulliciosa ciudad en el borde del Nilo aquí, al borde del mundo. Los fuertes del antiguo Egipto protegen su civilización única de la invasión y le permiten controlar el comercio del oro, trayendo glorificación a sus faraones por los siglos venideros. Para el siglo I a.C., los antiguos egipcios ya no existen. Pero los misterios que dejan atrás bajo el valle del Nilo son un recordatorio permanente de su extraordinaria cultura. El legado del antiguo Egipto sigue vivo. Sus tesoros arquitectónicos, creencias notables, formidable poder del Estado y sus viajes dorados entre el mundo de los vivos y los muertos.